departamento del Guaviare en Colombia. Hola, hola a todos mis amigos de YouTube, Facebook, Instagram y todas mis redes sociales. Quien les habla, su servidor, William Alberto Sánchez, su psicólogo de confianza, acompañándolos desde la hermosa ciudad de San José del Guaviare, Colombia. Si es la primera vez que pasas por acá, te invito para que te suscribas, te invito para que des clic a la campanita y puedas estar pendiente de todos mis contenidos. Como siempre, por acá te dejo un mensajito con mi número de WhatsApp. Si en algún momento quieres agendar una consulta conmigo, recuerda que yo ofrezco atención online para toda Colombia, Latinoamérica e Hispanoamérica y atención presencial en la ciudad de San José del Guaviare, Colombia. Y sí, señores, en San José del Guaviare, en el departamento del Guaviare, en Colombia, se nos está violentando nuestro derecho a la salud, mental. Se nos está violentando ese derecho. Claro, cuando yo te hablo a ti de salud mental, seguramente estarás pensando en la depresión, en la ansiedad y todos esos trastornos que ya conocemos y de los cuales hemos hablado a lo largo de los videos, ¿verdad? Pero resulta que el concepto de salud es mucho más amplio y cuando hablamos de salud, hablamos de ese bienestar general que se le debe garantizar a una persona, tanto en su contexto social, psicológico, espiritual, ¿verdad? Y entonces, ese concepto de salud es un concepto amplio en el cual vienen contenidos otro tipo de derechos. ¿Listo? Entonces, ya definido el concepto de salud. Muy bien. Ahora, los pongo en contexto. ¿Por qué quise hacer este video precisamente el día de hoy? Resulta que en Colombia hoy empezamos las campañas políticas y pronto estaremos eligiendo a nuestro gobernador, a nuestro alcalde, diputados, concejales, ediles, etc. Es decir, el proceso de la democracia. Resulta entonces que tú y yo estamos salvaguardados por la Constitución de 1991 que nos da unos derechos, ¿cierto? El derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la libre decisión de voto, el derecho a mi libre expresión, etc. ¿Verdad? Ahora bien, entendimos que el concepto de salud y dentro del concepto del derecho a la salud están incluidos otra serie de derechos. ¿Cómo podemos hablar en San José del Guaviare de salud mental cuando tenemos tantos empleos informales? ¿Cómo podemos hablar en San José del Guaviare de salud mental cuando nuestros jóvenes salen de estudiar de las instituciones técnicas o profesionales y no encuentran un trabajo? ¿Cómo podemos hablar de salud mental cuando nuestros adultos mayores no son protegidos? ¿Cómo podemos hablar de salud mental si ni siquiera los semáforos en esta ciudad funcionan? ¿Cómo podemos hablar de salud mental si usan los dineros públicos para hacer fiestas que patrocinan a los políticos que van con el partido del actual gobierno? ¿Cómo puedo garantizar esto? Y claro, a mi consulta llegan todos los días maravillosos seres humanos, maravillosas personas, sufriendo de ansiedad, sufriendo de depresión, sufriendo de estrés. Claro, y desde el proceso terapéutico empezamos una labor enorme y maravillosa para poder ayudar, ¿no?, a estas personas, a estos consultantes, para permitirles que se puedan liberar de esos síntomas tan desagradables. Pero ¿de qué sirve que tú y yo como psicólogos nos esforcemos tanto cuando allá afuera hay un contexto, hay una situación que propicia el deterioro de la salud mental? En este lugar en el que vivo, en San José del Guaviare, es un paraíso la tierra, pero es un paraíso que ha sido totalmente golpeado, primero por los grupos insurgentes y ahora por los malos políticos o politiqueros. Pero quizás esta no sea una sola responsabilidad de los políticos, sino que lleva también una responsabilidad conjunta de nosotros los ciudadanos, porque parece que nos hemos confundido, y nos hemos confundido en algo, y es que pensamos que el político, el concejal, el diputado está aquí y nosotros acá, y entonces somos nosotros los que dependemos de ellos, cuando es mentira. Y en el concepto más claro de la política entendemos que quien tiene el poder y la coyuntura para cambiar somos nosotros, porque nosotros somos el Estado y ellos solo vienen a administrar. Nosotros como ciudadanos estamos aquí y ellos aquí.
pero no lo hemos entendido. Y quizás al no entenderlo, entonces estamos propiciando que la conducta de esta gente siga dañando nuestra salud, siga dañando y vulnerando nuestros derechos. Ahora, las empresas en este departamento se preocupan por reducir los niveles de estrés, por hacer campañas maravillosas para que sus empleados dejen de sufrir de estrés. Pero ¿cómo no voy a tener estrés? Si no importa qué tanto estudie, qué tanto me capacite. Si tú eres más amigo del gobernador, del alcalde, del concejal y del diputado, a ti te van a poner en un puesto mayor. Quizás a mí, que me formé más que tú, o viceversa. ¿Cómo no tener estrés si ahora que se acaba este mandato me están amenazando de que voy a perder mi cargo si no voto por el partido político del gobierno actual? ¿Cómo no hacerlo? ¿Cómo no verme violentado en mis derechos si tengo que colocarme la camiseta de un partido, de un político, solamente para que me paguen un salario que ni siquiera cumple con los requisitos legales, que ni siquiera es un salario mínimo, y en donde muchas de las personas más vulnerables de la ciudad tienen que salir bajo el sol inclemente de esta ciudad a repartir volantes, a repartir camisetas, a repartir publicidad para estas personas? ¿A cambio de qué? De un salario poco digno. Entonces, ¿cómo no tener estrés? Entonces, ¿cómo no tener ansiedad? ¿Cómo no tener depresión? Si estamos en una de las ciudades en donde el nivel de informalidad es bastante alto, en donde conseguir trabajo no dependerá de cuánto estudies, en donde conseguir trabajo dependerá de cuántos amigos políticos tengas. ¿Cómo entonces no tener estrés, ansiedad y depresión y frustración? ¿Cómo no perder el sentido de mi vida si por más de que estudie y me prepare voy a tener que buscar un horizonte diferente para alcanzar mis objetivos profesionales y poder llevar el alimento a mi casa? Cuéntenme ustedes. Y entonces es ahí cuando se violenta el derecho a la salud, el derecho a la salud mental. Cuando alguien me obliga a votar por esa persona que no quiero. Cuando alguien me paga un salario miserable por colocarme la camiseta del color al que yo no soy partícipe, pero que tengo que hacerlo porque seguramente me están prometiendo un empleo después. Entonces no tengo opción. Y entonces me están violentando el derecho al trabajo, me están violentando el derecho a la libre escogencia de mi candidato y al poder votar libremente. Y entonces, al violarme estos derechos, pues no podemos hablar de salud mental. No podemos hablar de salud mental cuando tú ves a los concejales, diputados de este municipio, gorditos como marranitos, mientras que la población más vulnerable del departamento hoy está sufriendo, en su gran mayoría, altos grados de desnutrición. Entonces, mientras hoy el concejal y el diputado saca a su familia a comer pizza y hamburguesa, hoy tenemos familias en el departamento que no pueden ni siquiera llevar un solo plato de comida a su casa. Y entonces, ¿cómo podemos hablar de salud mental si ni siquiera podemos garantizar esto? Si entonces no podemos garantizar esto. Ahora, ¿cómo podemos hablar de salud mental en un departamento en donde ni siquiera el juego político es equitativo, en donde ni siquiera ese ejercicio democrático es equitativo y en donde siempre va a ganar la persona que más recursos económicos tenga, en la persona que pueda contratar más personal, más camionetas, más publicidad? Siempre va a ganar, siempre va a ganar. ¿Por qué? Porque puede tener control de los medios de comunicación, porque tiene más acceso a la información. Y entonces en ese juego democrático, ¿cómo podemos garantizar? En ese juego democrático injusto y desequilibrado, ¿cómo podemos garantizar la salud mental? No, no hay salud mental. Ahí no hay salud mental, de ninguna manera. Y no hay salud, no hay trabajo, no hay educación, no hay nada. Pero la culpa no siempre es de ellos. La culpa está de nosotros. Señor, señora, niño, niña, joven que está viendo este video. ¿Por qué la culpa es de nosotros? Porque los seguimos viendo a ellos como dioses. Los seguimos viendo a ellos como lo más alto de la cadena jerárquica social del departamento. Y no es así. Señor, señora, usted que todos los días sale a trabajar, que se quema con los rayos del sol tan inclemente de esta ciudad, usted tiene el poder. Usted tiene el poder de cambiar esto. ¿Y cómo hago para cambiarlo? No regale su voto. No entregue su voto.
No deje comprar, no prostituya su confianza, no prostituya su conciencia por alguien que le promete un empleo que no le va a dar ni a usted ni a su familia. Hoy tenemos en el departamento del Guaviare candidatos que no son conocidos, pero ojo, son muy buenos candidatos. Y no voy a hacer hoy propaganda para ninguno, porque lo que quiero velar en este video es por mi pensamiento independiente. Pero ya no podemos seguir dándole el monopolio de la política a los mismos apellidos. No podemos seguir que los mismos apellidos y los mismos nombres sigan siendo los dueños de la política y el monopolio de la política. No puede seguir pasando. No puede seguir pasando que los mismos y las mismas sigan llenando sus bolsillos mientras que usted y yo luchamos por llevar un bocado de comida a nuestra casa. No puede ser. Eso no puede seguir pasando. No puede seguir pasando que sigan siendo los mismos los que están en el consejo, los que están en la asamblea y los que luego se proponen para alcaldes o gobernadores. Claro, ellos siempre te van a hacer la misma promesa. Porque siempre las necesidades en este municipio y en este país están a simple vista. Entonces, claro, cuando ellos se muestran como los salvadores, entonces creemos que en ellos está la solución. Pero no, la solución está en nosotros. Y necesitamos empoderarnos como comunidad y dejar de escuchar a los mismos y empezar a escuchar a esos otros verdaderos políticos alternativos que hoy con las uñas, con esfuerzo, con solidaridad, con humildad están haciendo un trabajo responsable y democrático. Sin maquinarias, sin carros, sin camionetas, sin amenazas, sin panfletos, nada. Haciéndolo en la labor correcta, democrática, dándole a conocer a cada uno sus propuestas. Ahí usted y yo podemos hacer algo y cambiar. Y entonces garantizar que nuestra salud mental y la de nuestros hijos se garantice. Porque quizás podemos en esas vistas alternativas, en esas percepciones alternativas, poder tener un trabajo digno. Poder tener menos incertidumbre de que me van a despedir si no voto por aquel o aquel candidato. Que mis hijos se puedan garantizar un nivel de educación superior, de calidad. Pero para eso necesitamos de dejar de votar por los mismos. No podemos dejar que el monopolio de la política siga vulnerando el derecho a la salud. El derecho a la salud y los derechos de nosotros, el pueblo, la comunidad. Usted y yo, que hacemos lo mismo, salir todos los días con la misma esperanza de llevar un bocado de comida a la casa. Necesitamos hacer un cambio. Y como siempre les digo a mis consultantes cuando estamos en una consulta de pareja, mi comportamiento de alguna forma refuerza el comportamiento del otro. El vender mi voto, el seguir votando por los mismos va a seguir reforzando la idea de que ellos son los que tienen el poder y son los únicos que tienen derecho de sobresalir. Y cuando ellos te hablan de que quieren el bienestar y que quieren tener que la comunidad tenga tantas cosas en educación, en salud, no están hablando de la comunidad, están hablando de ellos mismos. Tenemos que cambiar, Ya no pueden seguir siendo los mismos partidos tradicionales, esos que se han robado todos los años recursos importantes de las arcas de nuestro municipio. Ya no podemos seguir votando por esos mismos partidos, ya no podemos seguir votando por esos mismos candidatos. Ya tenemos que salirnos de ahí. No podemos seguir haciéndolo. Porque claro, al final el único que se ve beneficiado es ese candidato, ni usted ni yo. Y les voy a contar una anécdota. Hace mucho tiempo escuché de un candidato que hoy también se lanzó para diputado, ¿no? Y que dice amar estas tierras como nunca, y lo escuché decir textualmente que lo único por lo cual hacía política es porque un día quería salir de este municipio y vivir en una ciudad diferente. Y no lo escuché ni una, ni dos. Y lo escuché decir cómo le desagradaba vivir en esta ciudad
y que lo único que buscaba con la política era poder llegar a Bogotá para tener una mejor calidad de vida para él y su familia. Si se da cuenta, ese es el pensamiento de gran parte de los políticos de siempre. Y es que usted con su voto los pueda llevar a Bogotá, a que tengan una mejor calidad de vida. No usted va a tener una calidad de vida mejor, no, sino ellos. Por eso yo quiero que usted le ponga atención a esos políticos maravillosos que no tienen dinero, que lo hacen todo con las uñas, que lo se hace de un trabajo honrado y honesto. A ellos hay que ponerles atención. A esos candidatos que no están aliados con los mismos y con las mismas, a esos hay que ponerle atención. A esos candidatos que hoy velan por garantizar el derecho a la igualdad, por esos candidatos hay que poner el ojo. Ya tenemos que sacar del gobierno a esas personas que han monopolizado el poder año tras año, año tras año. Necesitamos cambiar. Y usted y yo nos podemos empoderar, y hoy quiero que usted me ayude compartiendo este contenido, porque necesitamos garantizar derechos. Pero para eso tenemos que empoderarnos, y esta es la mejor forma de empoderarnos. Y otros por allí que se han pegado a la política para succionar todo lo que pueden de ella. No, es hora de mirar otras alternativas. Es hora de mirar otras alternativas. Y hoy es la invitación que te quiero decir. Y sí, nos están violentando el derecho a la salud. Nos están violentando el derecho a la salud. Sé que este contenido no va a ser muy agradable y no sé qué consecuencias tenga hacer este contenido, pero tenía que decirlo. Porque cuando llega un consultante aquí a mi consultorio, me da mucho dolor escucharlo. Cuando en la institución en donde trabajo escucho la realidad de mis estudiantes, que muchos de ellos hacen una labor inimaginable para poder estudiar, ser papás, mamás, empleados, estudiantes. Me duele, porque me duele esta tierra que no es mía, esta tierra que no me vio nacer, pero que me adoptó. Me duele esta tierra. Y como me duele esta tierra, hoy quiero invitarte para que tú y yo nos empoderemos y hagamos un cambio por hacer respetar nuestros derechos. Es el mensaje que quería llevarte el día de hoy, porque me entristece que la labor que estamos haciendo como psicólogos comunitarios, clínicos, sociales, etc., está bien empañado por una realidad que sigue siendo propicia y variable para seguir fomentando trastornos mentales. Porque un trastorno mental no solamente es una consecución biológica, es una causalidad política, social, cultural, y debemos cambiarlo. Te quiero agradecer mucho por haber escuchado este video, por estar hasta aquí. A mis pocos seguidores les envío un abrazo. Yo quiero hacerte esa invitación. Luchemos por hacer valer nuestro derecho de salud mental, con dignidad, de salud mental, de trabajo, de estudio, digno. Recuerda que ellos no tienen el poder lo tenemos nosotros como comunidad. Eso también es psicología, para los que se estarán preguntando. Esto también es psicología, y se llama psicología comunitaria. Espero verlos pronto y nuevamente. Les agradezco mucho por ver este video, gracias por estar aquí y nos vemos. Hasta la próxima.